vamos a analizar en qué ocasiones podré sumar o podré restar expresiones algebraicas, ¿sí? La teoría me indica de que podré sumar o podré restar expresiones algebraicas si y solo si estas son semejantes. En matemática, y más precisamente en álgebra, vamos a llamar que un término es semejante a otro si su parte literal es idéntica, ¿sí? Es congruente. Para observar, en el primer caso, si puedo sumar o puedo restar expresiones algebraicas, sencillamente lo que deberé hacer es analizar detenidamente las partes literales de cada uno de los términos que se me presenten. Recordemos que los símbolos positivos y negativos me van a separar en términos una expresión. Tendríamos en este caso un trinomio en donde primeramente voy a analizar su parte literal. Observo de que tengo p elevado a la potencia 1, que por ser un 1 no se lo escribe. Luego en el segundo término observo que también tengo p elevado a la 1 y en el tercer término p elevado a la 1. Entonces, en los tres términos observo de que la parte literal es idéntica. Entonces, en este caso, sí podré entonces operar, podré sumar sus coeficientes. Y haríamos el siguiente procedimiento. 3 más 4 es igual a 7, más 2 sería igual a 7 positivo, y luego escribimos su parte literal, que sería p elevado a la 1, que no sería necesario en este caso indicarlo. Y aquí habría concluido la suma de este trinomio que era en un principio. Luego en el segundo caso vamos a observar si puedo operar esta expresión, si puedo operar alguno de sus términos, es decir, si puedo sumar o restar alguno de sus términos. Observo de que el primer término posee una x elevada al cuadrado. Luego observo menos 2, que no tiene parte literal, entre comillas. Recordemos que su parte literal se ha convertido en un 1, mientras que el tercer término posee también una parte literal que es igual a x al cuadrado. Como el primer término y el tercer término es semejante, son términos semejantes, por poseer partes literales idénticas, entonces sí podré operar solamente en este caso el primer y tercer término. Entonces podré operar sus coeficientes. Notemos que el tercer término no posee un coeficiente. Recordemos que si su coeficiente no está indicado, es un 1, que por ser un 1 generalmente no se lo indica. Entonces la sumatoria sería la siguiente: 9, que es positivo, más 1, tendríamos 10, x elevado al cuadrado, y luego menos 2, lo voy a dejar indicado, ya que no he podido operarlo con los otros dos términos anteriores. Y aquí habría concluido la suma en este caso. A continuación, si analizamos este tercer caso, que también es un trinomio por poseer tres términos, vamos a observar que podremos sumar o podremos restar aquellos términos que sean semejantes. Es decir, lo primero que voy a hacer es observar con detenimiento las partes literales de cada uno de estos términos. Voy a observar de que el primer término posee p cuadrado q como parte literal. Luego el segundo término es igual a t elevado al cuadrado, que ya es claramente distinto, mientras que el tercer término también posee una parte literal, que es p al cuadrado igual a q elevado a la 1, similar a la parte literal del primer término. Entonces, como sus partes literales son idénticas, es decir, poseen las mismas letras y los mismos exponentes en cada caso, voy a poder decir de que estos términos son semejantes y por ende podré operar sus coeficientes, sus numeritos. Entonces, lo que haría sencillamente es operar 3 positivo menos 2 sería igual a 1 positivo, que por ser 1
no sería necesario en este caso escribirlo, solamente podría escribir P elevado al cuadrado por Q, ¿sí? Sabemos de que acá adelante habría un 1 positivo, más 2, que multiplica a T al cuadrado, que por ser este un término que no es semejante, no podría operar sus coeficientes con los anteriores. En este caso, se nos presenta la sumatoria de dos expresiones algebraicas, más precisamente son dos trinomios, y para poder empezar a operar, o para poder observar si podré sumar o restar alguno de sus términos, primeramente deberé liberarlos a cada uno de sus paréntesis. Voy a notar de que en el primero de los casos, como no tengo un signo indicado fuera del paréntesis, por convención entendemos de que es un positivo. Siempre que tenga un signo positivo delante del signo, sencillamente podré eliminar esos paréntesis, podré liberar esta expresión de sus paréntesis y simplemente escribiría que x al cuadrado menos 3x más 5 en el segundo trinomio también precede un signo positivo, simplemente quitamos el paréntesis más 2x al cuadrado menos 7x menos 4. Ahora, una vez que hemos obtenido una expresión de 6 términos, vamos a empezar a analizar cuáles de ellos, si es que hubiere, son términos semejantes. Es decir, vamos a empezar a comparar uno por uno sus partes literales para determinar cuáles de ellos poseen una parte literal idéntica. Observo que tengo el primer término que tiene una parte literal igual a x al cuadrado. Observo también de que acá tengo otro término con x al cuadrado. Luego tengo un término que tiene x elevado a la 1. Un quinto término también con x elevado a la 1. Y por último, podríamos decir de que tenemos también dos términos que son semejantes por ser ellos términos independientes. Es decir, su parte literal se ha convertido en 1, quedando solamente el coeficiente. Entonces, el primer término va a ser igual, va a ser semejante a 2x al cuadrado por poseer la misma parte literal, entonces podré operar sus coeficientes, sus números. Tengo positivo 1 implícito más 2 sería igual a 3x al cuadrado. Luego, los términos lineales, es decir, aquellos que tienen una variable igual a 1, tendríamos menos 3 menos 7 es igual a menos 10x elevado a la 1. Y por último operamos los términos independientes, es decir, los números solos. Positivo 5 menos 4 es igual a positivo 1 y aquí habría finalizado la suma de esta expresión. Por último, vamos a analizar la resta de estas dos expresiones. Vemos un binomio que resta a un trinomio. Para ello, primero debemos quitar los paréntesis de ambas expresiones. Voy a notar de que el primer paréntesis, ¿sí?, está precedido por un signo positivo, dado que este no está indicado. Luego, significa de que simplemente podré quitar este paréntesis, dado de que afuera del paréntesis existe un positivo 1 que está multiplicando al paréntesis, ¿sí?, a todos los elementos que tengo adentro del paréntesis, que por ser 1 no se lo escribe. Entonces, para poder quitar este paréntesis, primeramente deberé aplicar propiedad distributiva de la multiplicación, es decir, voy a tener que multiplicar a este positivo 1 con cada uno de los elementos que se encuentren adentro de este paréntesis. En este caso es un binomio. Y como esto es un producto, deberé aplicar regla de los signos. Entonces tendríamos que positivo por positivo, más por más, sería positivo, y 1 por 5 es igual a 5x. Más por menos, menos, y 1 por 1 es igual a 1. Podemos observar de que cuando un positivo precede a un paréntesis, simplemente podré quitarlo, dado de que no se altera la expresión. Caso contrario, cuando precede a un paréntesis un signo negativo, esto significa de que acá existe un menos 1
que multiplica al paréntesis, es decir, al trinomio en este caso. Para poder quitar ese paréntesis, deberé aplicar propiedad distributiva de este factor con cada elemento en el interior del paréntesis. Menos 1 multiplicaré con 2, luego con 3x y luego con menos 10x al cuadrado. Nuevamente, aplicando regla de los signos. Menos por más, menos 2. Menos por menos, positivo, 1 por 3, 3x. Menos por menos, positivo, 1 por 10, 10x elevado al cuadrado. Como podemos observar, cuando precede un signo negativo o un paréntesis, para poder quitar ese paréntesis, deberé aplicar propiedad distributiva de ese factor con cada elemento del paréntesis y notemos cómo todos los elementos antes mencionados han alterado su signo. Una vez realizado este paso, puedo observar o puedo intentar comparar sus partes literales para identificar cuáles son los términos semejantes y así poder operar sus coeficientes. Voy a observar de que la primera expresión, el primer término, posee un x elevado a la 1, que también puedo encontrar otro término semejante con x elevado a la 1. Luego tengo en el centro el segundo y tercer término, son términos independientes, y para finalizar tengo un x al cuadrado que no puedo operarlo con ningún otro término. Entonces, vamos a operar términos semejantes. 5 más 3 es igual a 8x elevado a la 1, luego más 10x al cuadrado, que no podré operar. Y para finalizar puedo operar estos términos independientes. Menos 1, menos 2 es igual a menos 3. Podría, por último, ordenar esta expresión de manera decreciente en función de su grado. Por lo tanto, 10x al cuadrado iría primero, luego más 8x y menos 3. Y así habríamos realizado la resta de estas dos expresiones. Si este video te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.